Entonces, para comenzar hablando de este velo Adán, porque Adán era un velo. Ahora, ¿quién estaba detrás de ese velo? Vamos a ver. Dice Isaías 54, este es el primer verso de la escritura que vamos a utilizar. El capítulo 54, verso 16, dice: he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor para destruir. Quiere decir que el destruidor fue Adán. Ese fue el velo. Pero ¿quién creó ese velo? Ese es el pensamiento que vamos a desarrollar ahora. Vamos a ver allá en Isaías, que nos da un poquito de, en Génesis, nos da un poquito de esta información, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice: tomó pues el Señor Dios al hombre, Adán, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Quiere decir que Adán tenía una vestimenta. Si leen los versos anteriores, dice que pasaban 4 ríos, todas las piedras preciosas, oro, el mejor oro, y de ahí es que el herrero hizo ese velo a Adán. Dice que él estaba en el huerto, y dice que él se paseaba entre las piedras de fuego, pero le dijo: el día que comieres de este árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces morirás. Como quien dice, ahora no puedes morir porque tienes un cuerpo hecho de unos metales tan poderosos que no puedes morir. Pero si fallas en esto, te tiro por tierra y te doy un cuerpo de carne y sangre, que es lo que no hereda, y entonces con carne y sangre morirás. Quiere decir que allí fue que hubo el despojo, el gran daño de este velo, que en la ciencia de Dios, Dios lo fabricó, Él es el creador de ese velo, y entonces con la sabiduría que solo Dios tiene, porque a él no se le hacen preguntas, ¿quién es su consejero? Él lo decidió así. Yo lo que hago es creer lo que está escrito. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí fue que nos despojaron, ahí fue que Él nos destituyó de la gloria de Dios. Mira cómo dice Ezequiel, nos da un cuadro bien claro de lo que Él hizo. Dice Ezequiel 28, 14 al 16, porque dice que Él dejó al velo Adán en el huerto labrándolo. Y cuando uno oye la palabra labrándolo y cuidándolo, uno piensa que son matitas de vegetales. Pero mira lo que dice aquí, capítulo 28, verso 14 al 16, dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas en las piedras de fuego. Quiere decir que lo que él estaba labrando era un lugar donde habían piedras de fuego. No eran matitas de tomate y lechuga no, a él lo dejaron labrando, cuidando, protegiendo. Dice: perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando se halló maldad en ese velo, entonces ahí fue que él perdió su vestimenta, y por ende nosotros los escogidos también perdimos nuestra vestimenta. Por eso es que en Isaías capítulo 46,
en el verso 3 y 4 dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Pero fíjate algo ahí que dice, ¿yo hice qué? Yo hice el velo a Adán y hice también provisión y sabía, porque él no recibe sorpresa, que él iba a destituirnos de la gloria de Dios. Dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Quiere decir que este velo a Adán es un misterio, y prontito vamos a verlo más claro. Es un misterio que verdaderamente se va a cumplir cuando termine con el calqueo. Se van a cumplir ciertos versos de la Biblia que se van ahora a poder entender. Pero mira lo que dice Colosenses capítulo 1, en el verso 15 al 17. En el capítulo 1 de esa epístola dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús de Nazaret, el primogénito de toda creación, el primer ser creado de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que ahora nos estamos imaginando a un creador que hace un velo llamado Adán, que nosotros entendemos que el pecado entró al mundo por ese hombre Adán, y nosotros sabemos que ese hombre Adán, ahí fue que se apropió del imperio de la muerte. Él mismo cayó, él mismo lo formó, pero el que está detrás de ese velo es el que hace todas las cosas, porque Él hizo, sin Él nada de lo creado es. Por lo tanto, el proyecto, el velo Adán, tiene un misterio.